¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video te voy a mostrar una herramienta en Excel que desarrollé y que estoy seguro que te va a ser de muchísima utilidad si estás buscando llevar un mejor control de tus finanzas. Se trata de un archivo completamente funcional que te permite registrar de forma muy sencilla tus ingresos y tus egresos. Y lo mejor de todo es que lo hace de manera visual, en formato calendario. Eso significa que puedes ver exactamente cuánto gastaste o cuánto ingresaste cada día del mes con una visión clara y ordenada. Además, esta herramienta incluye un balance automático que te muestra cuánto has ganado, cuánto has gastado y cuál es tu resultado final. También cuenta con gráficos que se generan automáticamente a partir de los datos que tú vas ingresando para que puedas tener una visión rápida de cómo va tu flujo de dinero. Es ideal tanto si quieres organizar tus finanzas personales, llevar control de tu casa o incluso si manejas un pequeño negocio y necesitas algo práctico sin complicarte con sistemas costosos. Todo esto lo puedes hacer desde Excel sin necesidad de instalar ningún programa adicional y lo mejor de todo, el archivo es completamente gratuito. Pero antes no olvides compartir, así como también dejar un comentario y suscribirte al canal para crear más herramientas como esta, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para mejorar o crear otras herramientas de Excel. Comencemos. Muy bien, entonces aquí tenemos la herramienta en la que primeramente vamos a explicar su funcionamiento completo. Entonces esta herramienta es ideal para quienes quieran llevar un control financiero de ingresos y egresos de personal, ya sea de su casa o de un pequeño negocio. Entonces aquí tenemos la sección principal, en el cual aquí en la parte superior izquierda tenemos la sección de ingreso de datos. Vamos a irnos acá hacia la parte izquierda y aquí simplemente tenemos que poner la fecha de ese ingreso, el tipo si es ingreso o egreso o gasto y seguidamente la cantidad de ese monto. Entonces aquí tenemos dos botones, uno que hace referencia a ingreso y otro que hace referencia a eliminar ese registro. Eso en caso de que seleccionemos cualquiera de estos datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el día 5 de septiembre, en el cual vamos a poner la fecha 5 de septiembre. Entonces aquí simplemente tenemos que poner 5 y aquí vamos a poner que es ingreso. Entonces el ingreso va a ser, por ejemplo, de 3,000 pesos y seguidamente aquí tenemos el botón de ingreso en el que simplemente dando clic automáticamente, pues aquí tenemos el día 5, un ingreso de 3,000 pesos. Entonces, si nos vamos a la parte de abajo, aquí tenemos el historial de movimientos en el que nos permite eliminar de una forma muy sencilla en caso de que nos hayamos equivocado. Nos permite eliminar simplemente seleccionándolo, así como también seleccionando el botón de eliminar. Por ejemplo, seleccionamos este botón, seguidamente aquí tenemos el botón de eliminar, ponemos que sí y automáticamente este calendario se actualiza. Ahora, si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos todos los resultados graficados, ya sea por mes, los ingresos y egresos. Aquí tenemos los datos o resultados graficados en tiempo real. Cada vez que nosotros registremos cualquier dato dentro de la base de datos, pues aquí automáticamente estos gráficos se actualizan. Aquí tenemos los ingresos por mes y aquí en la parte derecha tenemos los egresos mensuales. Seguidamente acá en la parte superior también tenemos los ingresos por día del mes seleccionado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, podemos visualizar cómo se ha comportado nuestros ingresos, así como también nuestros gastos. Si vamos avanzando al mes siguiente, simplemente dando clic en el botón de avanzar, automáticamente aquí tenemos todos los resultados graficados. Entonces simplemente dando clic, tenemos 2025, seguimos avanzando, 2025 de diciembre. Entonces aquí tenemos los ingresos mensuales y si volvemos a dar clic en el siguiente mes, vamos a pasar de año y automáticamente estos resultados graficados se actualizan. Seguidamente, acá en la parte superior tenemos también otros botones, uno que hace referencia a ingresos y otro que hace referencia a los gastos. Entonces aquí estamos visualizando los gastos que estamos teniendo mes con mes. Sin embargo, si queremos visualizar, por ejemplo, los gastos, aquí tenemos este botón en el que simplemente dando clic automáticamente aquí tenemos los gastos día por día que estamos teniendo. Ahora, si queremos eliminar cualquier registro, pues este calendario es interactivo. Eso quiere decir que cada vez que nosotros seleccionemos cualquiera de estas formas, tenemos el control total de eliminarlo. Por ejemplo, aquí en la parte izquierda tenemos este botón. Entonces simplemente dando clic, aquí ponemos que sí, automáticamente este calendario se actualiza. Además de los ingresos que estamos visualizando en este calendario, también podemos visualizar todos los gastos. Entonces acá en la parte superior tenemos este botón que es de gastos. Entonces simplemente dando clic, pues podemos visualizar los gastos, así como también
también los ingresos. Entonces, por ejemplo, ponemos gastos, podemos avanzar de mes, así como también podemos avanzar de año, simplemente seleccionando, por ejemplo, 2025 y automáticamente nos aparece todos los egresos que hemos tenido para este mes en este año. Entonces, para eliminar cualquier dato, por ejemplo, este calendario es interactivo, eso quiere decir que simplemente seleccionando cualquiera de estas formas, automáticamente nos selecciona, en el cual nos permite eliminarlo de una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este botón, seguidamente aquí tenemos en la parte superior izquierda el botón de eliminar. Aquí tenemos una pregunta de confirmación, simplemente tenemos que dar clic en sí y automáticamente pues tenemos la actualización de este calendario, así como también los gastos, ingresos, así como también los ingresos mensuales y gasto mensual. Te recuerdo que esta herramienta es totalmente gratuita. Simplemente ingresando a mi grupo de Patreon, enlace que encontrarás en la descripción de este video, www.patreon.com/nutrición excel, y registrándote con un correo, podrás descargar esta herramienta así como también otras herramientas que he subido de forma totalmente gratis. Te recuerdo que si quieres adquirir otras herramientas exclusivas, puedes suscribirte al nivel Nutex Oro. Todo esto por menos de lo que vale un café. Tendrás acceso a todas las herramientas que se han subido anteriormente y cada semana se sube material nuevo y actualizaciones nuevas. Entonces te recuerdo que esta herramienta es totalmente gratuita. Simplemente tienes que ingresar al grupo de Patreon. Pero antes no olvides suscribirte, así como también dejar un comentario y compartir este video para seguir creando más herramientas gratuitas de utilidad. Así que si estás interesado en realizar esta herramienta, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces aquí nos encontramos dentro del calendario que en un video anterior habíamos realizado, que es de descarga gratuita, que si no han visto ese video, en la parte superior derecha les dejo la etiqueta donde simplemente dando clic los va a dirigir hacia el video donde explico paso a paso cómo crear un calendario ilimitado en Excel. Entonces, una vez que ya tenemos el calendario, pues queremos darle una funcionalidad. En este caso vamos a crear un registro o un calendario financiero, es decir, queremos contabilizar el ingreso y el gasto mensual, anual y por mes. Entonces aquí tenemos ya el documento en Excel, que es importante guardar en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos estamos en archivo, en guardar como, seguidamente nos vamos a PC, en una carpeta, y aquí simplemente vamos a cambiar su nombre porque este va a ser un calendario. Aquí ponemos un calendario financiero. Y lo importante de esta parte es que tenemos que seleccionar esta opción que dice libro Excel habilitado para macros, damos clic y guardar, ¿ok? Una vez que tenemos eso, también tenemos que tener habilitada esta pestaña que la tenemos acá en la parte superior, que es de programador, o en algunas versiones de Excel también puede venir como desarrollador. Para habilitarlo, clic derecho, personalizar las 100 opciones, y aquí en la parte derecha tenemos una casilla que dice programador, o también puede venir como desarrollador. Entonces simplemente vamos a dar clic de tal forma que aparezca la palomita y aceptar. Lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a situarlo hacia la derecha este calendario, por lo tanto aquí simplemente vamos a insertar una serie de columnas. Entonces aquí vamos a seleccionar estas dos columnas, clic derecho, damos clic en insertar y aquí ya tenemos el primer día en la columna K. Entonces estos botones que tenemos acá, estos iconos, los vamos a eliminar, ya que un poco más adelante vamos a crear nuevos iconos. Y seguidamente aquí vamos a poner una pequeña sección que haga referencia al ingreso de datos. Entonces nos vamos a ir a la columna E, fila 4, y aquí simplemente ponemos la etiqueta ingreso de datos, seleccionamos Enter. Y esta sección de ingreso de datos va a estar compuesto por dos filas. Entonces aquí simplemente seleccionamos las dos filas y seguidamente seleccionamos también la siguiente columna y vamos a combinar y centrar, ¿ok? Entonces aquí podemos agrandar un poco más estas dos columnas simplemente desplazando hacia la derecha. Y aquí tenemos la primera sección en la cual vamos a darle un color, por ejemplo, azul, y seguidamente lo vamos a remarcar inclinado y también lo vamos a centrar, y podemos aumentar la fuente de este texto. Ahora, los datos que ocupamos para el ingreso de datos va a ser primeramente la fecha de ingreso, el tipo, si es ingreso o gasto, así como también la cantidad. Entonces aquí ponemos cantidad, seleccionamos este rango de celdas, seguidamente inicio, aquí vamos a marcar todos los bordes y vamos a darle, por ejemplo, a inicio un color azul un poquito más tenue. Aquí seleccionamos este azul, pero nos vamos a más colores, personalizado, y aquí simplemente desplazamos hacia la parte superior y ponemos a aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos la fecha, el tipo y la cantidad. En la fecha queremos darle un formato de fecha, por lo tanto simplemente clic derecho, aquí tenemos una opción formato de celdas, nos vamos a la pestaña de número y aquí tenemos una opción que dice fecha, y diferentes formatos de fecha son los que se muestran en esta parte. Por ejemplo, vamos
vamos a seleccionar esta última opción que es día, mes en texto, así como también el año con los 4 dígitos. Seleccionamos a aceptar, entonces cualquier valor que pongamos aquí, por ejemplo 1005 del 25, aquí ponemos 25, automáticamente se muestra en un formato de fecha 5 de octubre del 25. Dentro del tipo queremos mostrar una lista desplegable, ya que si nos vamos al documento original, aquí vamos a ponerlo, aquí tenemos una lista desplegable en la cual se muestra gastos e ingresos, en el cual aquí tenemos esta hoja que es de configuración, entonces simplemente eso lo tenemos que poner dentro del documento en Excel, que si nos vamos a irnos acá, aquí ya tenemos la configuración, que es del documento anterior que habíamos realizado. Y aquí en la parte inferior vamos a irnos a la celda de 13 y vamos a poner el tipo de gasto, que son dos, va a ser ingresos y gastos, ¿ok? Entonces vamos a delimitar este rango de celdas con un nombre, por lo tanto aquí simplemente seleccionamos este rango de celdas, nos vamos a la parte superior izquierda y aquí ponemos tipo y seleccionamos Enter. Entonces regresamos, queremos generar esa lista desplegable dentro de esta celda, nos vamos a datos, sección herramienta de datos, validación de datos, seleccionamos lista y seguidamente la tecla F3 para mostrar todas las fórmulas que tengamos en este documento. Entonces vamos a buscar el que haga referencia a tipo, aquí lo tenemos en la parte final, aceptar y seguidamente aceptar. Automáticamente tenemos aquí la lista desplegable con las dos opciones que es ingresos y gastos. Seguidamente en la cantidad pues también queremos darle un formato de contabilidad. Por lo tanto aquí seleccionamos esta lista desplegable y aquí por ejemplo tenemos porcentaje científico que tenemos de moneda. Vamos a seleccionar esta que dice moneda y cualquier dato que pongamos aquí automáticamente se va a mostrar en formato de moneda. Por ejemplo si aquí ponemos 10, aquí tenemos que son 10 pesos. Vamos a cambiar aquí el color, por ejemplo vamos a dar un color blanco y seguidamente lo vamos a centrar. Y ahora vamos a crear la serie de botones, pero antes aquí vamos a delimitar esta sección, por lo tanto vamos a seleccionar este rango de celdas, seguidamente nos vamos hasta la parte final de este calendario y aquí con control 1 podemos ingresar al formato de celdas en el cual aquí podemos cambiar por ejemplo el contorno. Entonces aquí seleccionamos esta línea gruesa y lo ponemos acá en la parte izquierda, parte superior y parte inferior y en la parte lateral aquí en la parte derecha y ponemos aceptar. Entonces vamos a eliminar el fondo de esta sección porque aquí ya lo tenemos ocupado. Entonces simplemente seleccionamos este rango de celdas o lo que podemos hacer un poco más fácil es seleccionar completamente esto y manteniendo la tecla control eliminamos la selección de esta parte y seguidamente aquí vamos a irnos a inicio y vamos a eliminar el fondo. Entonces aquí tenemos la sección de ingreso de datos y vamos a crear dos botones, uno que haga referencia a ingreso y otro que haga referencia a eliminar el registro seleccionado. Entonces aquí simplemente nos vamos a insertar formas, aquí por ejemplo elegimos este rectángulo con esquinas anguladas y lo ponemos en esta parte. Entonces este va a ser referencia a ingreso, en el cual queremos cambiar el formato control 1 para ir a formato de forma y aquí seleccionamos este último icono propiedades y no queremos que se mueva al momento de cambiar el tamaño de cualquiera de estas celdas. Una vez que hemos seleccionado eso vamos a irnos ahora a opciones de texto, seleccionamos este último icono y aquí podemos controlar los márgenes. Por ejemplo vamos a ponerle 0 en cada uno de estos márgenes. Vamos a remarcar, lo ponemos aquí esquineada y seguidamente vamos a aumentar el tamaño de la fuente y aquí podemos también centrarlo seleccionando estas opciones y lo ponemos en la parte derecha. Aquí podemos también cambiar el tamaño simplemente arrastrando y seguidamente vamos a cambiar también el relleno de esta forma. Por ejemplo vamos a darle un color verde. Una vez que tenemos eso vamos a copiar con control C, control V, lo ponemos en esta parte y esta va a ser referencia a eliminar. Entonces aquí simplemente ponemos eliminar, en el cual vamos a cambiar el relleno, vamos a dejarlo en un color rojo. Aquí tenemos este rojo y ahora vamos a insertar una serie de iconos que tenemos en la misma aplicación de Office. Entonces aquí seleccionamos iconos y por ejemplo vamos a buscar una palomita. Aquí tenemos esta palomita, lo vamos a insertar y simplemente reducimos su tamaño y lo vamos a acomodar en esta parte, ¿ok? Este icono también lo podemos cambiar su color, por lo tanto simplemente nos vamos a formatos de gráficos, seguidamente aquí en relleno pues vamos a darle un color blanco para que se pueda visualizar en el fondo oscuro. Esto lo vamos a agrupar manteniendo la tecla control, seleccionamos el icono, seguidamente la forma, clic derecho y aquí tenemos la opción de agrupar. Ahora vamos a encontrar otro que haga referencia a eliminar, seleccionamos iconos y si ponemos eliminar, aquí tenemos este icono el cual es el que nos interesa. Entonces aquí simplemente lo insertamos, reducimos su tamaño, seguidamente vamos a cambiar el relleno a blanco
y lo acomodamos en este botón, ¿ok? Entonces simplemente aquí reducimos su tamaño de tal forma que quepa dentro de esta forma y seguidamente también lo vamos a agrupar. Entonces aquí simplemente seleccionamos agrupar. Ahora vamos a insertar una imagen, para eso nos damos a insertar imágenes, este dispositivo. Lo seleccionamos y aquí tenemos esta imagen que queremos situarlo en la parte inferior del ingreso de datos. Entonces aquí simplemente reducimos su tamaño, lo ponemos en esta parte. Así como también otra imagen, vamos a insertar imágenes, este dispositivo. Es este calendario que vemos en pantalla, ¿ok? Y esto lo queremos poner acá en la parte inferior donde queremos mostrar una serie de gráficos que nos permita visualizar los ingresos y los egresos mensualmente. Entonces aquí tenemos esta imagen en el cual vamos a irnos a formato de imagen o de igual forma aquí con control 1. Aquí en la parte derecha tenemos por ejemplo este último icono y aquí tenemos una opción que dice transparencia de imagen. Entonces simplemente aquí aumentando el tamaño pues esta imagen se vuelve transparente. Entonces por ejemplo vamos a dejarlo en 0%. Una vez que tenemos la imagen vamos a insertar aquí una forma. Elegimos esta forma con esquinas anguladas y lo ponemos sobre esta imagen que hemos puesto en esta sección. Entonces simplemente vamos a seleccionar esta forma, control 1, seguidamente nos damos a relleno y aquí ponemos relleno degradado. Para que se muestre la imagen en la parte del fondo, entonces simplemente nos damos a la parte inferior y aquí tenemos una propiedad que dice transparencia. Entonces simplemente esto vamos a aumentarlo hasta que se visualice la imagen. Entonces por ejemplo vamos a dejarlo en un 74%. Vamos a crear también otros botones, pero aquí antes vamos a eliminar el contorno. Entonces aquí nos vamos a la propiedad de líneas, ponemos sin líneas, seguidamente pues ya tenemos que ir moviendo la imagen de tal forma que coincida con la imagen del fondo. Entonces aquí tenemos ya la imagen para este calendario. Vamos a crear otros botones. Entonces aquí lo que podemos hacer es copiar control C, control V, nos vamos a la parte inferior, clic derecho, aquí tenemos la opción de desagrupar, eliminamos esta crucecita porque ahorita vamos a asignar otro icono. Entonces nos vamos a insertar iconos y seleccionamos por ejemplo este botón, así como también estas herramientas de configuración. Entonces aquí lo vamos a insertar y va a hacer referencia a inicio. Entonces aquí vamos a poner inicio, en el cual tenemos que cambiar también el fondo o el formato de este botón. Por ejemplo vamos a darle un color gris y el relleno del texto un color negro, ¿ok? Entonces aquí simplemente tenemos que hacer que este icono coincida con el tamaño de esta forma. Entonces vamos a copiar control C, control V el botón y aquí vamos a agrupar estas dos formas. Entonces manteniendo la tecla control, clic derecho, nos vamos a agrupar y lo agrupamos. Seguidamente va a hacer referencia a configuración, en el cual tenemos que hacer que este icono coincida con el tamaño. Simplemente aquí clic derecho, nos vamos a traer al frente. Entonces aquí vamos a acercar un poco, disminuimos su tamaño y lo ponemos en esta parte. Entonces vamos a agruparlo, clic derecho y agrupar y lo ponemos acá en la parte superior. Ahora una vez que tenemos eso, vamos a crear otro botón que haga referencia a eliminar. Entonces aquí control C, control V y lo ponemos en esta parte inferior y aquí pues vamos a reducir simplemente su tamaño, así como también podemos disminuir el tamaño también de la fuente. Entonces aquí del icono también vamos a disminuirlo y aquí simplemente reducimos su tamaño, ¿ok? Y dentro de la columna E, fila 38, vamos a poner una nueva sección de historial de movimiento, es decir, los últimos movimientos o ingresos, egresos que tengamos dentro de la base de datos, pues queremos mostrarlo en esta parte de tal forma que nos permita modificarlos de una forma sencilla. Entonces aquí simplemente ponemos historial de movimientos, seleccionamos enter y aquí se va a mostrar el tipo de ingreso, es decir, de gastos o de egresos, así como también la cantidad en esta otra columna. Entonces vamos a darle un formato de tabla a todo esto. Por ejemplo, esto vamos a combinar y centrarlo, estas dos filas y dos columnas. Aquí simplemente nos damos a combinar y centrar. Lo vamos a remarcar inclinado y vamos a aumentar su tamaño, así como también lo vamos a centrar. Y esta sección va a constar desde la fila donde tenemos el historial de movimientos, es decir, el título de esta tabla, hasta la fila 49. Entonces aquí simplemente arrastramos hasta la fila 49. Vamos a marcar los bordes. Seguidamente vamos a darle un color azul. Para eso nos damos a inicio y aquí vamos a situarlo en esta parte última, pero queremos que se muestre un poco más tenue. Entonces simplemente aquí arrastramos hacia la parte superior y ponemos a aceptar. Entonces aquí tenemos la tabla historial de movimientos. Vamos a cambiar también el color, el relleno, por ejemplo un azul fuerte.
Y listo, ¿ok? Ahora en la parte inferior vamos a crear una tabla que nos permita visualizar los ingresos y egresos por mes del año seleccionado. Entonces aquí tenemos este botón, vamos a eliminarlo. Aquí ponemos suprimir. Seguidamente dentro de la fila 52 y 53, pues aquí vamos a poner 52 y 53 mes. Seguidamente vamos a visualizar los ingresos y finalmente los egresos. Entonces aquí simplemente ponemos egresos, esta imagen lo ponemos acá en la parte derecha. Y esto vamos a combinar y centrar este conjunto de celdas, por lo tanto nos vamos a inicio, combinamos y centramos. Seguidamente aquí vamos a iniciar, pero aquí queremos combinar y centrar. Entonces seleccionamos este rango de celdas, combinamos y centramos, lo centramos y aquí vamos a iniciar con enero. Entonces ponemos enero, seguidamente febrero, y para no escribirlo cada uno de estos meses nos situamos en la parte inferior derecha de este mes y arrastramos hasta el mes de diciembre. Le damos un formato de tabla, para eso nos damos a inicio, marcamos todos los bordes. Aquí tenemos que combinar y centrar, entonces aquí simplemente combinamos, nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. Entonces dentro de esta parte vamos a cambiar su color, aquí tenemos que seleccionarlo correctamente, nos vamos a inicio, vamos a darle un color azul pero un poquito más tenue, nos vamos a más colores y aquí vamos a ponerlo hacia la parte superior y ponemos a aceptar. Seguidamente vamos a remarcar, inclinar y darle un color azul fuerte y aquí vamos a darle este azul, ¿ok? Y los títulos o los encabezados de cada una de estas columnas pues vamos a darle un color verde. Remarcamos, inclinamos y como también podemos aumentar su tamaño. Ahora esta sección queremos visualizar gráficamente los ingresos mensuales así como también los egresos. Entonces como hace referencia al calendario pues vamos a poner esta forma. Entonces aquí simplemente arrastramos hacia la parte derecha, podemos disminuir también su altura. Y vamos a crear esta nueva sección. Entonces aquí abarcamos esta zona. Seguidamente con control 1 nos vamos a borde, línea continua gruesa en los contornos. Entonces aquí ponemos parte inferior y en la parte lateral y ponemos a aceptar. Entonces esta imagen vamos a ponerlo acá. Simplemente vamos a hacer que coincida con los bordes aquí. Entonces aquí simplemente vamos a ir arrastrando de tal forma que coincida, ¿ok? Entonces automáticamente pues ya tenemos esta imagen y el formato, ¿ok? Entonces también acá en la parte derecha queremos mostrar una serie de gráficos que podamos visualizar los ingresos y egresos por día del mes seleccionado. Entonces si nos vamos acá al documento en Excel, pues aquí tenemos estos dos gráficos en la parte derecha. Aquí también tenemos algunos datos del balance, es decir, la resta de ingresos menos gastos, y aquí tenemos el balance del mes. Por ejemplo, si vamos avanzando, tenemos un saldo positivo de 14.675 para el mes de diciembre. Seguidamente si seguimos avanzando, aquí tenemos de 0 pesos, vamos a retroceder 14.000, 31.000, 34.000, seguidamente 28.000 y cada mes que seleccionemos automáticamente esto se actualiza, ¿ok? Entonces vamos a regresar al documento en Excel. Entonces aquí tenemos que abrir una sección nueva en la parte derecha, que consta desde la columna S hasta la columna X. Entonces aquí simplemente vamos a abarcar este rango de celdas, solamente esta parte. Y aquí con control 1 vamos a marcar nuevamente los bordes, parte superior, parte inferior y parte derecha, y ponemos a aceptar, así como también vamos a eliminar el fondo. Por lo tanto aquí vamos a poner sin relleno. Entonces esto aquí vamos a poner hacia la parte derecha. Seguidamente vamos a marcar esta parte. Entonces aquí ponemos control C, pegamos con control V y aquí vamos a ponerlo hacia la parte derecha. Entonces simplemente arrastramos y listo, ¿ok? Entonces aquí vamos a eliminar también este fondo que se muestra en esta parte. Entonces aquí acercamos, cerramos esto que tenemos en la parte lateral y aquí vamos a eliminar el fondo, ¿ok? Entonces seleccionamos este rango de celdas, nos damos inicio y simplemente ponemos sin relleno. Ahora esta imagen lo volvemos a poner en esta parte. Entonces aquí vamos a reducir su tamaño. Así como también estos meses pues queremos aumentar su tamaño, por eso inicio y aumentamos el tamaño. Así como también la columna lo vamos a desplazar hacia la parte derecha y también este conjunto de celdas pues aquí vamos a desplazarlo hacia la parte derecha. Entonces esta imagen nuevamente lo vamos a acomodar en esta sección. Aquí simplemente arrastramos modificando el tamaño de tal forma que se adapte al tamaño que tenemos en el documento en Excel y listo. Y también aquí la imagen pues vamos a cambiarla. Entonces aquí simplemente arrastramos, lo ponemos hacia la parte derecha
y esta forma también lo vamos a aumentar de tal forma que quede cubierto completamente la imagen que tenemos en la parte en el fondo. Ahora, para que esta forma no se mueva tal como lo tenemos, pues simplemente vamos a cambiar el tamaño. Entonces aquí vamos a seleccionarlo, modificamos su tamaño y para que no se mueva junto con estas formas, control 1 para ir a formato de forma. Seguidamente aquí tenemos este último icono y tenemos, bueno, aquí vamos a ver, nuevamente lo seleccionamos este último icono. Bueno, aquí tenemos este penúltimo icono y aquí tenemos que seleccionar esta opción que dice mover ni cambiar el tamaño con las celdas. Entonces aquí lo seleccionamos de igual forma de esta forma y finalmente para este botón no mover ni cambiar tamaño con las celdas. Entonces una vez que ya tenemos el formato, vamos a poner este botón de ver video del tutorial de este video, que lo ponemos acá en la parte superior. Entonces vamos a crear también otra forma. Para eso nos vamos a insertar formas. Aquí tenemos este rectángulo con esquinas redondeadas y lo ponemos acá en la parte superior, ¿ok? Entonces aquí simplemente soltamos, reducimos el tamaño de los ángulos y aquí vamos a cambiar el formato con control 1, nos vamos a relleno degradado y seguidamente vamos a poner una serie de etiquetas. Para eso nos vamos a insertar, vamos a irnos a formas y aquí tenemos este botón de etiqueta y lo ponemos acá en la parte superior. Control 1, bueno, aquí lo seleccionamos, control 1 y vamos a irnos a este icono y aquí vamos a poner no mover ni cambiar el tamaño con las celdas, opciones de texto y vamos a irnos a este último icono y aquí seleccionamos los valores de 0 para que quepa completamente el texto que vayamos a poner dentro de esa forma. Entonces la primera etiqueta va a ser el balance, entonces aquí ponemos balance, en el cual vamos a aumentar su tamaño, vamos a cambiar el tamaño de las formas de la fuente. Entonces aquí lo inclinamos y aumentamos su tamaño y seguidamente lo centramos, ¿ok? También vamos a eliminar el borde, formato de celdas, el relleno ponemos sin relleno y el contorno pues vamos a poner sin contorno. Ahora copiamos esto con control C, control V, lo ponemos acá en la parte derecha y este va a corresponder a gastos. Entonces aquí ponemos gastos, seguidamente control V. Vamos a ponerlo acá en la parte superior y este va a hacer referencia a los ingresos del mes seleccionado. Entonces ponemos ingresos. Insertar nuevamente, nos vamos a formas. Vamos a elegir ahora nuevamente el rectángulo con esquinas redondeadas y aquí queremos mostrar el balance. Entonces nuevamente control 1, seleccionamos este último icono. Aquí vamos a poner los márgenes, valores de 0. Seguidamente opciones de texto y aquí vamos a irnos a este último icono y seleccionamos, bueno, es opciones de forma. Y aquí este último icono y vamos a dar clic donde dice no mover ni cambiar el tamaño con las celdas, ¿ok? Entonces vamos a copiar esto, control C, control V, pero antes aquí tenemos que cambiar el formato de relleno. Entonces por ejemplo vamos a dar un color azul, un efecto de forma, sombreado en la parte inferior derecha, nuevamente lo vamos a copiar y pegar, suprimimos este, control C, control V. Tenemos los ingresos, control V y finalmente los gastos, ¿ok? Entonces vamos a alinearlo, formato de forma, lo alineamos en la parte inferior y esto lo alineamos en la parte derecha, ¿ok? Bueno, aquí me he equivocado. Tenemos que seleccionar solamente estas dos formas, formato, y aquí lo alineamos hacia la parte derecha. También esto lo vamos a alinear, entonces lo seleccionamos estas dos formas, formato de forma, hacia la parte inferior. Y listo, ok. Entonces aquí queremos mostrar el balance, el ingreso y los gastos. Vamos a copiar esto, control C, control V, y eso lo ponemos acá en la parte inferior haciendo referencia a los gráficos que tenemos en esta sección. Vamos a volver al documento que ya tenemos terminado, que te recuerdo que esta herramienta la puedes descargar gratuitamente en mi grupo de Patreon. Simplemente se registran y podrán descargar esta herramienta totalmente gratis. Enlace que encontrarán en la descripción de este video. Entonces aquí tenemos ya, en la parte derecha tenemos el balance, el ingreso, los gastos y tenemos los gráficos que hacen referencia a los gastos por días y los ingresos por mes. Bueno, aquí sería por día. Entonces vamos a poner por día. Vamos a guardar este documento porque lo estamos actualizando. Regresamos al documento donde estamos trabajando. Seguidamente acá en la parte inferior pues vamos a poner una serie de etiquetas también. Por ejemplo, vamos a copiar esto, control C, control V. Y aquí en este gráfico va a hacer referencia a los gastos por día. Entonces aquí simplemente vamos a agrandar esta forma hacia los lados y vamos a aumentar su tamaño. Lo remarcamos, aumentamos el tamaño. Aquí tenemos los gastos por día en el cual lo vamos a visualizar en forma de gráfico. Control C, control V, ya que en la parte inferior vamos a poner los los ingresos, que ponemos ingresos por día. Y simplemente seleccionando estas dos formas vamos a alinearlo. Entonces nos vamos a formato de forma, lo alineamos hacia la parte derecha. Ahora vamos a copiar esto nuevamente, control C, control V,
y nos citamos acá en la parte de abajo y aquí queremos visualizar el ingreso mensual, es decir, aquí del año seleccionado, pues queremos mostrar cómo es que vamos evolucionando en el año que estamos viendo en el calendario. Entonces aquí tenemos el ingreso mensual, vamos a ponerle un fondo, entonces rellenos de texto, vamos a darle un color azul, seguidamente contorno, bueno, aquí vamos a darle una fuente de color azul fuerte. Y vamos a agrandar un poco esta parte, entonces aquí simplemente arrastramos hacia la parte derecha, control C, control V, y lo ponemos hacia la parte derecha y aquí va a ser el gasto mensual. Entonces vamos a eliminar esto, ponemos gasto mensual. Entonces vamos a agrandar un poco más el tamaño de estas dos formas. Y seguidamente en la parte izquierda pues vamos a poner las etiquetas que vamos a ocupar para el control de los datos que vayamos ingresando dentro de la base de datos. Entonces, si nos vamos al documento en Excel que ya tenemos listo, si aquí nos vamos a la parte izquierda, tenemos esta serie de etiquetas que es básicamente el cerebro de esta aplicación o de este documento en Excel. Nos permite ingresar los datos correctamente, nos permite eliminarlos, así como también nos permite visualizar todas las formas o todos los ingresos que tenemos o gastos por día según el mes y año seleccionado. También nos permite visualizar aquí el balance, los ingresos y gastos, los datos del calendario, aquí también el historial de movimientos, es decir, todo lo que tenemos visualizado dentro de este documento ya automatizado, pues prácticamente lo hace esta sección que lo tenemos acá en la parte izquierda. Entonces vamos a irnos hacia la parte izquierda donde vamos a poner la tabla de control de este documento. Simplemente arrastramos acá hacia la parte izquierda y vamos a irnos a la parte superior. Entonces dentro de la fila 8 vamos a poner esta serie de datos, con uno que va a ser mes, año, día y la fecha. También vamos a poner, aquí vamos a cambiar de color, haciendo referencia a que corresponde a una sección para no equivocarnos. Entonces vamos a dar un color amarillo y vamos a marcar todos los bordes. Seguidamente las otras etiquetas es la función contará, ID, el tipo, fila, registro y el ID real. Ahora vamos a darle otro color, seleccionamos este rango de celdas, inicio, simplemente aquí lo seleccionamos y marcamos todos los bordes. Seguidamente dentro de la fila 17 vamos a poner fila, eliminar, fila, seleccionada, ID, eliminar y fila, eliminar. También vamos a poner el concatenado, ponemos concatenado, ingresos, gastos y el balance. Entonces aquí ponemos balance. Seleccionamos este rango de celdas, nos vamos a inicio, marcamos todos los bordes y por ejemplo vamos a darle un color amarillo. Entonces aquí tenemos todas las etiquetas que estamos ocupando para el control de esta herramienta en Excel. Como vemos otra vez tenemos el mismo problema en el cual al cambiar el tamaño de estas columnas pues estas formas también se modifican. Entonces para evitar eso aquí vamos a reducir el tamaño para ponerlo tal como estaba antes. Simplemente lo seleccionamos, control 1, nos vamos a la parte derecha y aquí seleccionamos por ejemplo este penúltimo icono y aquí nos aparece no mover ni cambiar tamaño con las celdas y cerramos en la crucecita. Ahora si cada vez que nosotros realicemos alguna modificación pues este botón se mantiene igual. Ahora aquí nos encontramos ya dentro del documento que hemos terminado. Y vamos a irnos hacia la tabla de control que lo tenemos acá en la parte izquierda. Entonces aquí tenemos por ejemplo esas etiquetas que hace referencia a lo explicado en el video anterior en el cual hemos realizado el calendario ilimitado. Y aquí tenemos también esta sección que hace referencia también a los meses, años, día y fecha que estamos seleccionando. Y aquí tenemos las otras secciones que hace referencia al ingreso de datos así como también la visualización de registros. Y si nos vamos por ejemplo a esta etiqueta, aquí tenemos mayúsculas con el propósito de mostrar el texto en mayúscula. ¿Qué texto? Pues queremos mostrar la celda F6 que corresponde a la fecha que estamos registrando, pero solamente los meses. Por lo tanto, entre dobles comillas ponemos 4M para visualizar, como vemos aquí, el mes de octubre. Si aquí ponemos 27 diciembre, vamos a escribirlo bien, 27 diciembre, automáticamente aquí tenemos ahora diciembre, esto mostrado en mayúsculas. Aquí tenemos el año, de igual forma utilizamos la función texto F6 y entre dobles comillas ponemos 4Y con el propósito de que se muestre el año completamente. Vamos a este otro y aquí tenemos texto nuevamente, pero ahora queremos mostrar solamente el número de día. Por ejemplo, aquí tenemos 27, por lo tanto entre dobles comillas ponemos la D. Y aquí tenemos 27 y seguidamente aquí tenemos la fecha pero en un formato numérico, por lo tanto aquí tenemos otra función
que es fecha.mes, la celda F6 que corresponde al calendario, coma 0 porque queremos tomar en cuenta el mes actual, y entre las comillas ponemos dos dobles comillas vacío con el propósito de que en caso de que tengamos un error, es decir, si aquí estamos poniendo un dato que no sea fecha, pues queremos que se muestre una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas. Y este valor que tenemos en la celda B11, si nos vamos a la base de datos, vamos a irnos acá a la parte derecha, tenemos la fecha que corresponde acá, la ubicación que es la celda B11 y aquí lo tenemos en un formato numérico. Entonces, una vez que tenemos eso, nos vamos a la base de datos, que es otra hoja nueva que acabamos de crear. Y aquí en la parte central que corresponde a este, vamos a cambiarlo de color. Por ejemplo, vamos a dejarlo un color amarillo. En esta parte corresponde a los registros de los ingresos o egresos que estamos poniendo en la base de datos. Es decir, cada vez que nosotros realicemos aquí, pongamos algunos datos y demos clic en este botón de ingreso, automáticamente estos tres datos van a ingresar dentro de la base de datos, así como también lo que tenemos en la celda de color amarillo que corresponde a esta parte que son los datos de la fecha, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es poner ID, fecha, tipo, cantidad, mes, año, día y fila, en el cual todos estos datos los tenemos dentro de la hoja de calendario. Entonces aquí nos vamos a calendario, aquí tenemos los datos que vamos a registrar, nos regresamos a BD. Y la parte importante es que acá en la primera fila vamos a poner la ubicación de donde lo vamos a extraer. Por ejemplo, ID corresponde a la celda B16 y nos vamos a calendario. Aquí tenemos B16 corresponde a ID real. Fila registro que tenemos una función de coincidir, así como también tenemos un rango de celdas que le hemos asignado el nombre de identificador. También aquí tenemos, por ejemplo, ingresos, si error punto máximo ID para obtener un ID único cada vez que realicemos algún registro de ingresos o egresos, así como también la función contará con el propósito de que estas tres celdas se encuentren ocupadas al momento de que nosotros registremos algún dato, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la celda que dice aquí identificador, hemos asignado un rango de celdas a una fórmula con un nombre específico. Por ejemplo, si nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, aquí tenemos diferentes nombres que hemos creado, ¿ok? Por ejemplo, si nos vamos a total, vamos a dar doble clic. Aquí tenemos una función, por ejemplo, desref bd, porque nos encontramos dentro de la hoja de base de datos. Seguidamente, la primera celda que corresponde al encabezado, en este caso es I3, que lo tenemos en la cantidad. Entonces, I3,1, porque queremos situarnos en la misma fila. 2 comas, seguidamente queremos que ese rango sea dinámico, es decir, si vamos registrando o eliminando datos, pues queremos que este rango que tiene como nombre total, pues también se vaya actualizando. Por lo tanto, utilizamos la función contar a. Y seguidamente BD, nuevamente aquí tenemos el encabezado, 2 puntos, y tenemos que poner un valor que sea mucho mayor al número de celdas que tengamos o que sea mayor al número de registros que podamos ingresar, ¿ok? -1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, seguidamente coma 1 y cerramos con un paréntesis. Cada vez que pongamos una fórmula para corroborar que está funcionando correctamente, simplemente nos citamos el comentario y aquí dentro del teclado tenemos la tecla tabulador. Automáticamente nos está delimitando este rango de celdas que se encuentra ocupado. Si nos damos acá a la parte inferior, pues tenemos que está delimitando correctamente el rango de celdas con algún dato. Por ejemplo, aquí vamos a irnos hacia la última fila. Entonces aquí simplemente arrastramos y aquí tenemos la última fila, ¿ok? Y ponemos a aceptar. Entonces tenemos también el total, tenemos el tipo de gasto, vamos a dar doble clic, tabulador. Entonces aquí tenemos que corresponde a la columna Y, que son los datos filtrados, que ahorita más adelante lo vamos a explicar. Tenemos también algunas otras fórmulas, el tipo de gasto, el total, mes suma 1, es decir, todo eso lo podrán visualizar una vez que tengamos descargado el documento. Entonces cada una de estas fórmulas hace referencia a alguna columna en la cual son los datos que vamos a ocupar. Entonces damos clic en cerrar, regresamos a calendario. Por ejemplo, aquí tenemos contará. Aquí hace referencia a este 3 celdas. Seguidamente el ID, pues tenemos una función de máximo. Tenemos la fórmula ID, que vamos a buscarlo dentro de la sección de BD. Fórmulas, administrador de nombres, y aquí vamos a buscar ID. Y simplemente tabulador, y aquí tenemos el ID, en el cual tenemos todos los registros, en el que cada vez que ingresemos a un registro, pues va a obtener un ID único. Entonces nuevamente aquí tenemos desref, el encabezado, coma 1, 2 comas, contar a, seguidamente el encabezado, 2 puntos, un número que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener, seguidamente paréntesis, -1 para que no nos tome en cuenta el encabezado, coma 1 y cerramos con un paréntesis, y para corroborar tabulador, ¿ok?
Entonces, en esa fórmula, si nos vamos a cerrar, regresamos a calendario, aquí tenemos que queremos obtener un ID único, por lo tanto aquí tenemos si.error, porque en caso de que esa base de datos se encuentre vacío, pues queremos obtener el ID de 1 porque no va a funcionar la función máximo. Entonces, en caso contrario, que si tengamos valores dentro de esa columna, pues queremos obtener el ID máximo, por lo tanto aquí utilizamos la función max de qué rango del ID, pero queremos que sea un ID único, por lo tanto tenemos que sumar más 1. Entonces aquí seleccionamos End, seguidamente tenemos el ingreso, según seleccionemos en esta parte, ingresos o gastos, y aquí tenemos fila registro, que tenemos una función de coincidir, que hace referencia a la columna de identificador, y aquí tenemos más 3 porque son 3 filas. Por ejemplo, si nos vamos a la base de datos, tenemos que esta corresponde 1, 2, 3, y en caso que la coincidencia ocurra en esta primera fila, pues simplemente tenemos que sumar más 3 para obtener el número de fila total del documento. Entonces vamos a buscar identificador a qué columna corresponde. Entonces aquí ponemos identificador, tabulador, automáticamente nos está limitando este rango de celdas. Ponemos cancelar y cerrar, ¿ok? Y nos vamos a calendario. Entonces aquí tenemos el ID real. Por ejemplo, cada vez que nosotros seleccionemos cualquiera de estos botones, de estos ingresos, automáticamente aquí tenemos el ID, fila eliminar, el número de fila. Seguidamente, pues es el valor donde vamos a extraer los datos que estamos mostrando dentro. Bueno, es los datos que vamos a utilizar, por ejemplo, si eliminamos algún registro, ¿ok? Aquí tenemos el botón, entonces aquí simplemente dando clic. Si queremos eliminar, por ejemplo, damos clic aquí, eliminar, ponemos que sí, automáticamente esto se elimina, ¿ok? Aquí tenemos el 13 de octubre, entonces vamos a poner 13 de octubre del 2026. Y aquí vamos a poner un ingreso de 4,000 pesos, ¿ok? Entonces vamos a dar clic en ingresar. Y aquí tenemos los gastos, entonces ponemos ingresos y aquí tenemos 4,000 pesos. Si ponemos otro valor, 4,500, lo que tenemos aquí se va a reemplazar. Por lo tanto, si damos clic en ingreso, pues automáticamente ahora tenemos el 13 de octubre del año 2026, 4,511 pesos. Entonces, todos los registros que tengamos acá lo estamos visualizando con el propósito de que si nos llegamos a equivocar, por ejemplo, aquí tenemos 4,511, podemos eliminarlo, simplemente lo seleccionamos y ponemos que sí, ¿ok? Entonces, aquí tenemos también otra serie de etiquetas, pero antes vamos a visualizar la macro que nos permite ingresar los datos dentro de la BD que corresponde a esta sección, ¿ok? Para eso vamos a irnos a programador, sección código y Visual Basic. Entonces vamos a irnos dentro del documento que estamos visualizando, que ya es el terminado, que es ingresos calendario. Entonces aquí vamos a poner ingresos calendario, vamos a ver, aquí lo tenemos. Y en la sección de módulos aquí tenemos el módulo 1, que este es del video anterior, entonces vamos a ir a ingresos. Y en la parte superior, en la parte inicial de este módulo, tenemos una serie de variables que estamos declarando porque son las que vamos a utilizar a lo largo de este video, ¿ok? Por ejemplo, tenemos count, que es declarado como long, también como fila registro as long, forma seleccionada como texto, es decir, como string, forma calendario 1 as shape, que son las formas que estamos mostrando dentro del calendario. Seguidamente, pues aquí tenemos también otras variables, ID registro as log, es decir, todas estas variables las tenemos que declarar ya sea acá en la parte superior o así como también lo podemos declarar dentro de una macro, pero una vez que lo declaramos dentro de una macro, pues únicamente esa variable lo podemos utilizar dentro de esa misma macro. Y en este caso, como lo tenemos acá en la parte superior, podemos utilizarlo en cualquier macro que se encuentra dentro de este módulo. Entonces aquí tenemos la macro de ingreso de datos, en el cual primeramente necesitamos dentro de la hoja 4, que si nos vamos a la parte izquierda, aquí tenemos hoja 1, 2, 3 y 4. Y estos son los nombres que se encuentran dentro de Visual Basic. Sin embargo, el nombre que tenemos dentro del documento en Excel, por ejemplo, aquí si nos vamos a BD, aquí como nombre tenemos BD, que esto lo tenemos entre paréntesis BD, pero el nombre que importa para Visual Basic es el que tenemos afuera del paréntesis, que es hoja 4. Entonces, una vez que nos estamos situando dentro de la hoja 4, esto con el propósito de que no estemos mencionando a qué hoja vamos, que hoja 4, que es la base de datos, es la hoja que vamos a utilizar frecuentemente, Por lo tanto, pues vamos a hacer referencia aquí en la parte superior como with hoja 4. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tengamos los datos necesarios para el registro de datos. Para eso vamos a irnos a la hoja de calendario y aquí tenemos una función de contar a que corresponde a la celda B12. Tenemos la función igual contar a y aquí tenemos seleccionado desde la F6 a la F
8, ¿ok? Entonces lo que queremos es que este valor, si es diferente a 3, quiere decir que nos hace falta ingresar algún dato. Por ejemplo, si aquí eliminamos el ingreso, aquí lo dejamos vacío, pues nos vamos a la parte izquierda y aquí tenemos en contar a, tenemos el valor de 2. Entonces si es diferente a 3, quiere decir que nos hace falta poner algún dato, es decir, estamos dejando una celda vacía. Por lo tanto, no queremos que se registren los datos porque pues no queremos ingresarlos incompletamente. Entonces aquí tenemos que mostrar un mensaje, datos insuficientes para el registro, y aquí ponemos 2 comas, seguidamente el título de esta ventana sería no text. Y seguidamente aquí pues tenemos exit sub porque no queremos que se ejecute la macro que nos permite registrar esos datos, y terminamos con end if. Entonces vamos a hacer la prueba. Si aquí damos clic en ingreso, nos aparece ese mismo mensaje, datos insuficientes para el registro, aquí tenemos el título que es no text, y damos clic en aceptar y ningún registro se ingresa dentro de la base de datos. Entonces regresamos a Visual Basic y aquí tenemos otra condicional. En caso de que la celda B11 es igual a empty, entonces aquí vamos a ver B11, tenemos la función fecha.mes. Si en caso de que este valor que estamos utilizando como referencia, por ejemplo, si ponemos un dato vacío o ponemos algún texto que no sea en formato de fecha, en este caso lo va a marcar error, por lo tanto aquí tenemos si.error, entonces se va a mostrar una celda vacía con estas dos dobles comillas. Y en caso de que esta celda se encuentre vacío, por ejemplo la B11.value es igual a empty, quiere decir que estamos ingresando una fecha correcta o no estamos ingresando ninguna. Entonces aquí queremos mostrar un mensaje, fecha incorrecta, y de igual forma no queremos que se registren los datos, por lo tanto ponemos exit sub y terminamos con end if. Entonces una vez que ya tengamos asegurado que tenemos todos los registros, es decir, igual a 3, así como también la fecha se encuentre correctamente, pues aquí tenemos que queremos limpiar un conjunto de celdas que va desde la E40 a la F49, que si nos vamos al documento, vamos a buscar E40 dentro de la hoja 1, aquí tenemos la E, parte inferior E40 a la F49. Entonces esto corresponde al historial de registros o historial de movimientos que hemos realizado. Por ejemplo, cada vez que nosotros realicemos algún registro, pues es el último registro se va a mostrar aquí en la parte final, entonces esto se va a desplazar hacia arriba. Y esto con el propósito de que cuando queramos eliminar algún registro, por ejemplo, si nos hemos equivocado o para poder visualizar, por ejemplo, aquí tenemos un ingreso, pues lo podamos eliminar de una forma sencilla sin necesidad de ir a la base de datos. Entonces aquí, eso es importante, tenemos que actualizarlo. Entonces aquí vamos a poner un comentario, actualizar el historial. Vamos a escribirlo bien, historial de registros, para tener un control total de los datos que hemos ingresado, así como también hacer algunas modificaciones que sean necesarias. Una vez que ya nos aseguramos que tengamos los datos correctos, pues aquí ponemos otra condicional. En caso de que la celda B15, que aquí tenemos una función de coincidir, vamos a buscarlo. Aquí tenemos fila registro, si.error, porque en caso que no se encuentre ese registro dentro de la base de datos, pues se va a mostrar una celda vacía como lo tenemos aquí. Y aquí tenemos la función coincidir, que estamos buscando, pues la celda B21. Entonces vamos a ver qué tenemos en la celda B21. Aquí en la parte inferior tenemos el concatenado que corresponde al tipo de ingresos, así como también F7 que corresponde a la fecha, pero en modo texto. Entonces lo que tenemos aquí es el identificador, que en caso, por ejemplo, vamos a regresar nuevamente a la celda que es la B15, donde tenemos esa función de coincidir. En caso de que se encuentre dentro de la base de datos, pues quiere decir que va a ser una actualización porque ese registro ya lo tenemos dentro de la base de datos. Entonces aquí tenemos que si dentro de la celda B15 es igual a empty, quiere decir que es un registro nuevo porque ese registro no lo tenemos dentro de la base de datos. Entonces tenemos que la variable fila registro, pues queremos que sea una fila nueva. Entonces aquí tenemos punto rango, al poner punto nos estamos refiriendo a la hoja de la base de datos. Aquí vamos a poner un comentario, BD. Y fila registro va a ser a la última fila disponible que tengamos en la base de datos. Entonces aquí tenemos que 99.999, que si nos vamos a BD, nos situamos dentro de la celda G, seguidamente va a bajar hacia la celda G99.999, es decir, una fila donde difícilmente vamos a llegar al número de registros. Por eso es importante que pongamos un valor alto, mucho mayor al número de registros que podamos ingresar. Y seguidamente va a subir con XLOP hacia arriba y se va a situar en el primer valor de abajo hacia arriba. Pero como queremos una fila nueva, pues aquí tenemos que sumar más uno para que se desplace una fila hacia abajo. Entonces esto nos va a situar en una fila nueva disponible. Una vez que ya estamos en esa fila, pues tenemos que asignar el ID. Como aquí tenemos que es un registro nuevo,
tenemos que la celda B16 es la que estamos tomando en consideración para el registro dentro de la base de datos, porque si nos vamos acá a la parte superior tenemos ID B16. Nos vamos a calendario, tenemos que la celda B16 la tenemos vacío, entonces B16 queremos que sea igual al valor que se encuentra dentro de la celda B13, que tenemos la función máximo. Entonces aquí tenemos el ID función máximo, en el cual va a obtener el valor máximo de la columna ID y va a sumar más 1 para que sea un ID único. En caso de que se encuentre vacío, pues va a tener el ID de 1. Y en caso que sea pues un registro nuevo, pues este valor queremos almacenarlo dentro de esta parte que es la celda B16, que es la que está considerando para extraerlo hacia la base de datos. Entonces aquí tenemos celda B16 va a ser igual a punto rango B13.value. Seguidamente, pues queremos que en la última columna, como una referencia, decir al momento que nosotros queramos eliminar o actualizar algún registro dentro del calendario, por ejemplo, si aquí damos clic, pues queremos obtener qué número de fila es, porque en caso que lo queramos eliminar o actualizar, pues queremos tomar en cuenta qué fila se va a actualizar. Entonces aquí en la parte final tenemos una función que es fila, que nos permite identificar el número de fila que hace referencia al registro. Por ejemplo, aquí tenemos que se corresponde a la fila 4, que aquí lo tenemos en la parte izquierda, pero queremos que sea automáticamente. Por lo tanto, aquí entre las comillas tenemos que poner primeramente la columna M, que es la columna donde tenemos el número de fila, y la fila va a estar dado por la función fila, y aquí tenemos el número de fila que es fila registro. Entonces punto value este va a ser igual, y queremos almacenar esta función en la cual lo tenemos que poner en inglés. Entre dobles comillas, ponemos signo de igual, row, y abrimos, cerramos paréntesis y cerramos con dobles comillas. Entonces, una vez que ya tenemos que es un registro nuevo, pues aquí tenemos else, porque en caso de que no sea un registro nuevo, quiere decir que dentro de la celda que corresponde a la B15, que nos va a decir si es un registro nuevo o no, pues se encuentra ocupado. En ese caso sería una actualización. Entonces, en caso que sea una actualización fila registro, pues va a estar dado por el valor de la celda B15 que corresponde a la función coincidir. Entonces, aquí tenemos el número de fila. Vamos a irnos acá, dentro de la hoja de calendario. B15, aquí tenemos la función coincidir. Y acá en la parte final tenemos el más 3 para poder identificar el número de fila total dentro del documento, porque aquí tenemos 1, 2 y 3 filas. Entonces regresamos aquí, fila registro va a ser el valor que tengamos en la celda B15. Y seguidamente pues aquí el ID, vamos a poner el ID, pues va a corresponder dentro de la celda B16, es donde tenemos que poner el ID real del registro. Y esto va a estar dado por la base de datos columna F, que es la columna del ID, por ejemplo aquí lo tenemos. Y el número de fila pues corresponde a fila registro, que lo tenemos acá almacenado en la parte superior. Entonces terminamos con el div. Una vez que tenemos eso, pues tenemos que registrar los datos dentro del ABD, en el cual la ubicación de la celda lo tenemos acá en la parte superior, que es B16, B11, F7, es decir, la primera fila, dentro de la columna 1, 2, 3, 4, 5, dentro de la columna 6. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 6 a la 13, pero en la última columna tenemos la función row, que lo tenemos acá en la parte final. Entonces tenemos que for count, este va a ser igual desde la columna 5 hasta la columna 12. Entonces para registrar esos datos, entonces aquí tenemos, primeramente ponemos punto, porque vamos a hacer referencia al número del número de fila dentro de la base de datos. Pues aquí tenemos puntos else, y aquí el primer argumento corresponde al número de fila que va a estar dado por la variable fila registro, en caso de que sea un registro nuevo o una actualización. Y el número de columna va a estar dado por la variable count, que es el contador. Entonces aquí terminamos con punto value. Entonces esto es sencillo. Y esto lo vamos a tomar desde la hoja de calendario, que es la hoja 1, punto rango. Y la ubicación lo tenemos en la primera fila dentro de la base de datos, que lo tenemos acá en la parte superior, que va B16, B11, F7, B8, B8, B9 y B10. Por lo tanto tenemos que poner fila 1 y columna corresponde al contador, y terminamos con punto value, terminamos con punto value acá en la parte final, y next count para que se vaya almacenando cada columna según el dato que tengamos dentro de la hoja calendario. Entonces terminamos con next count, y aquí tenemos salida, porque en caso, vamos a ver, salida, bueno, aquí esto no es necesario, pero de igual forma lo vamos a dejar. Y aquí tenemos dos macros que vamos a llamar, porque una vez que estemos registrando los datos, pues también queremos mostrar en el calendario pues ese ingreso o egreso que estamos teniendo, así como también tenemos ingresos gastos por mes. Bueno, esto corresponde a las ecuaciones que nos permite cuantificar los ingresos y los gastos, así como también mostrarlo gráficamente. Y la otra macro corresponde a calendarios ingresos, que este sí hace referencia a la visualización de por día según el calendario que tengamos en esta parte, ¿ok? En este caso tenemos octubre 26, pues aquí se muestra todos los ingresos o todos los gastos según el botón que seleccionemos. Entonces
Y terminamos con end with para hacer final, para salir dentro de la hoja que tenemos acá de la base de datos, hoja 4, y terminamos con end sub. Entonces tenemos ingresos y gastos por mes. Vamos a buscar esa macro. Ingresos y gastos por mes. Bueno, aquí tenemos calendarios ingresos 1. Vamos a mencionar este primero, calendarios ingresos 1. Entonces aquí lo tenemos. Y es lo que nos va a permitir es mostrar las formas dentro del calendario. Entonces tenemos calendario ingresos 1. Seguidamente aquí tenemos application.stream dating igual a falsa. Esto funciona con el propósito que nos permite no mostrar todos estos pasos, es decir, haya una sola actualización, y esto nos va a ayudar a que la macro funcione un poco más rápido, así como también dentro de esta parte pues no se vaya visualizando cada una de estas formas cada vez que se cree cada uno de estos pasos. Entonces de esta forma pues van a mostrar todas las formas de una sola actualización, y esto nos va a permitir que el documento funcione correctamente o de una forma más rápida. Entonces aquí tenemos que por cada formas calendarios dentro de la hoja 1.shapes, si dentro del nombre que tenemos aquí se encuentra este texto cal item 1, si es mayor a 0, entonces queremos eliminar esa forma. Y todas esas formas se encuentran dentro de este calendario. Porque, por ejemplo, si damos clic, aquí tenemos el nombre que es cal item 1. Seguidamente tenemos el identificador que tenemos según el registro. Por ejemplo, este valor, 1276. Si seleccionamos aquí otra forma, tenemos de igual forma cal item 1. Seguidamente tenemos el identificador, que en este caso es 1279. Y así para cada forma, pues tenemos un identificador. Entonces, cada vez que nosotros avancemos o retrocedemos dentro del calendario, pues queremos que todas estas formas se eliminen para que sean reemplazadas en unas formas de la fecha seleccionada. Entonces, es lo que va a hacer esta línea. Por cada formas calendarios 1 dentro de la hoja 1.shapes, esta variable está declarado como shapes, a shapes. Entonces aquí tenemos que si dentro tenemos este nombre, pues queremos eliminarlo, ¿ok? Entonces queremos que evalúe cada una de las formas que tengamos dentro de la hoja de calendario. Una vez que ya estemos eliminando toda esta parte, por ejemplo, si aquí ponemos, bueno, así vamos a dejarlo. Se elimina todas las formas. Seguidamente aquí tenemos hoja 1.rango, hoja 1 hace referencia al calendario, B17, B22 y la B23. Entonces vamos a ver B17, aquí lo tenemos, 17, seguidamente la celda 22 y 23, ¿ok? Entonces cada vez que nosotros avancemos dentro del calendario, pues queremos que esas celdas estén vacías, con el propósito de que sean reemplazadas según los valores que tengamos acá en la parte inferior para mostrar los ingresos y egresos de cada mes, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta línea que nos permite eliminar o vaciar esas celdas que tenemos entre dobles comillas. Una vez que ya nos estamos asegurando que estamos limpiando el calendario, pues aquí tenemos with hoja 4, en el cual hace referencia a la base de datos. Entonces aquí tenemos la variable última fila 1, que ese es igual a punto rango. Seguidamente pues queremos identificar la última fila disponible dentro de la base de datos, por lo tanto es exactamente lo mismo que tenemos acá en la parte superior. Haciendo referencia, vamos a irnos acá a BD, columna F haciendo referencia al ID, que si nos vamos a la macro de registro, pues aquí tenemos también, tenemos la variable fila registro, pues aquí tenemos, aquí estamos utilizando la columna G, no importa, puede ser la G o la F, sin embargo tenemos que asegurarnos que sea una columna donde tengamos los valores que obligatoriamente se van a mostrar. En este caso el ID, obligatoriamente por cada registro que realicemos, pues se va a mostrar este celda ocupada, así como también la fecha, pues obligatoriamente se va a mostrar. Entonces aquí tenemos la columna G, pero aquí tenemos la columna F. Entonces son dos datos que obligatoriamente al realizar el registro pues se van a ingresar dentro de la base de datos. Entonces una vez que ya tenemos la última fila, en caso que de última fila sea menor a 4, quiere decir que no hay registros dentro de la base de datos. Por ejemplo, aquí si es menor a 4 hace referencia a los encabezados, y en ese caso pues no queremos ejecutar todo esto que se muestra, de que nos muestre por ejemplo los registros por día, así como también el cálculo de registro por mes, ingresos o egresos. Es decir, todas las ecuaciones pues no queremos ejecutarlo porque pues no tenemos ningún registro dentro de la base de datos. Entonces aquí tenemos punto rango F3 a la M, última fila 1. Entonces queremos aplicar un filtrado. Tenemos que F3 a la columna M hace referencia de la primera columna hasta la última columna y la última fila dentro de esta base de datos. Es decir, vamos a abarcar desde los encabezados hasta la última fila que tenemos en la base de datos. Por tanto, aquí ponemos concatenado con última fila 1 y queremos aplicar un filtrado. Por lo tanto, el criterio se va a encontrar dentro de las celdas O3, Q4. Vamos a buscarlo, O3,
Q4, entonces tenemos que tomar en cuenta O3 a la Q4, es decir, este rango de celdas. Para que este criterio, para que este filtrado funcione correctamente, tenemos que asegurarnos que esos encabezados se encuentren escritos idénticamente como lo tenemos en la parte superior. Y por eso tenemos que preferentemente copiar con control C, seguidamente necesitamos en el encabezado y pegamos con control V, ¿ok? Entonces aquí vamos a cambiar el color para que mantenga el mismo formato. Entonces vamos a hacer lo mismo para fecha y para esta primera columna que corresponde y de igual forma a fecha. Entonces lo que va a hacer esto es que los criterios se tienen que cumplir estos tres. Primeramente que sea mayor o igual a esta fecha. Entonces aquí tenemos este signo, mayor o igual, entre otras comillas, seguidamente concatenado, con el valor que tengamos dentro de la celda B4, que si recordamos ahí tenemos una función de fecha.mes. Entonces nos vamos a la B4, que tenemos fecha, bueno, esta es la fecha, tal cual. Entonces aquí tenemos la fecha inicial, es decir, primer día del mes de octubre del año 2026, que eso lo hacemos en el primer video donde creamos el calendario. Y seguidamente si es mayor o igual y menor o igual al último día, entonces aquí tenemos la función fin.mes, tenemos que sea menor o igual. Entonces, ¿de qué valor dentro de la celda? De igual forma B4 y queremos que sea del mes actual de esta función de fin.mes, entonces aquí tenemos que poner el valor de 0. Entonces, cada uno, el rango de mayor o igual a este valor y menor o igual a este otro valor, pues hace referencia a todos los días que tenemos dentro del mes y el año que tenemos dentro del calendario, ¿ok? Entonces regresamos a BD y aquí queremos que el tipo de ingreso sea igual al valor que tengamos en la celda B14. En este caso es ingresos porque es el botón que tenemos en esta parte. Entonces B14, vamos a buscarlo. Pero en caso que pongamos gastos, pues aquí tenemos que es gastos. Entonces este va a tomar como referencia. Vamos a irnos a BD ya que tenemos ahora gastos. Este dato tenemos que ponerlo exactamente igual como lo tenemos en esta parte, gastos e ingresos, que es lo que tenemos en la celda F7. Vamos a buscarlo en una lista desplegable. Entonces aquí tenemos ingresos y gastos. Entonces aquí tenemos ya los criterios. Se tienen que cumplir estos tres. Tiene que ser mayor o igual al primer día del mes, menor o igual al último día del mes del año seleccionado, así como también si es ingresos o gastos. Entonces regresamos a Visual Basic y aquí tenemos donde lo queremos copiar. Entonces aquí tenemos Copy to Rank y queremos pegarlo dentro de la celda T3 a la W3, que si nos vamos a la parte derecha, aquí se encuentra la tabla T3 a la W3, que eso de igual forma tiene que estar escrito estos encabezados idénticamente como lo tenemos en la base de datos para que este filtrado pueda funcionar, ¿ok? Entonces una vez que se cumplen estos tres criterios, pues aquí se va a mostrar lo que se cumple el número de fila, por ejemplo el ID, fecha, la cantidad y nombre de fila, que es lo que vamos a mostrar dentro del calendario. Entonces aquí tenemos de igual forma otro filtrado, filtra los movimientos por mes. Entonces este corresponde desde la F3M, esto es exactamente igual a lo que tenemos acá en la parte superior. El rango aquí tenemos que es O3P4, entonces vamos a irnos al documento P3O4BD, entonces vamos a buscar O3P4, es decir, solamente queremos visualizar todos los registros que hayamos puesto en la base de datos sin importar si es un gasto o un ingreso, ¿ok? Entonces por lo tanto vamos a utilizar desde la celda O3 a la P4. Entonces aquí tenemos dentro de qué rango queremos visualizar esa tabla de filtrados, que es la Y3 a la AA3. Entonces vamos a irnos hacia la parte derecha, que tenemos que es Y3 a la AA, que es otro conjunto de datos que este ya no hace referencia si es ingresos o si es gastos como lo tenemos en esta tabla, sino que aquí ya tenemos todos los registros, sin importar si es ingresos o gastos. Aquí tenemos la cantidad y la fecha, ¿ok? Entonces al F11. Una vez que ya tengamos filtrado todos estos datos, pues queremos identificar cuál es la última fila de ese filtrado, ya que tenemos dentro de la T 99 y 999. Y T corresponde a esta primera fila, que corresponde columna, que corresponde al primer filtrado, que hace referencia si es gasto o ingreso. Y aquí, última fila, pues tenemos T99.999, punto N de XLO, punto ROW, y aquí tenemos lo que hace esta fila, que es la fila de los ingresos totales. Seguidamente, si última fila resultado es menor a 4, quiere decir que la base de datos se encuentra vacía, es decir, no hay ningún filtrado que cumpla esos criterios, por lo tanto queremos que nos saque la macro y aquí tenemos EctiSub, porque no queremos hacer ningún ordenamiento, ningún filtrado posterior, porque pues no tenemos ningún dato pues con que, o sea, ningún dato que podemos manipular. En caso que sea menor a 5, quiere decir que solamente tenemos un dato. En este caso, pues no queremos saltarnos toda esta parte que nos permite ordenar de forma ascendente según la fecha. Entonces aquí tenemos no filtrado, que lo tenemos acá en la parte inferior. Vamos a ver no filtrado, 2 puntos, y aquí pues hace referencia al mostrar las formas. Entonces
Aquí tenemos, vamos a buscarlo, if última fila resultado 1 menor a 5, entonces no filtrado. Entonces aquí tenemos el ordenamiento que nos permite ordenar de forma ascendente o descendente, en este caso sería ascendente, los ingresos o egresos según la fecha. Entonces aquí tenemos sort fields, punto claro, porque queremos eliminar cualquier formato de ordenamiento que tengamos anteriormente. Seguidamente, pues aquí queremos agregar los campos, que en este caso vamos a utilizar la fecha que corresponde a la U4. Entonces aquí tenemos que poner la hoja 4 que corresponde a la BD. Y aquí tenemos la primera celda, que es la U4, que corresponde a la fecha, ¿ok? Entonces una vez que ya tenemos U4, pues queremos ordenar los dos valores. El orden va a ser ascendente. Seguidamente acá en la parte derecha, pues queremos que sea XL sort norma, la opción es de los datos. Entonces aquí hace referencia a las fechas. Esto con el propósito, esto es necesario para que el momento que nosotros acomodemos cada una de estas formas dentro de la hoja del día de registro, pues queremos que funcione un poco más rápido. Por lo tanto, previamente pues lo vamos a ordenar para que esto pues vaya en orden. Primeramente va a iniciar en esta columna, seguidamente en esta otra columna, seguidamente va a avanzar una fila y así va a ir visualizando y evaluando cada una de las celdas hasta que encuentre la coincidencia. Entonces aquí tenemos que ordenarlo primeramente en orden ascendente, ¿ok? Entonces aquí tenemos que queremos aplicar ese ordenamiento, por lo tanto tenemos que terminar con punto .apply. También queremos ordenar todos los registros sin importar si es ingreso o egreso. Entonces aquí tenemos otra vez, ponemos copiar y pegar, pero aquí simplemente tenemos que utilizar la otra tabla de filtrados, que este corresponde, vamos a ver, a la AA4. Entonces vamos a irnos a la base de datos AA4, lo tenemos acá en la parte derecha, ¿ok? Entonces AA4, aquí lo tenemos, las fechas, y esto queremos ordenarlo ascendentemente, y aquí ascending, XL sort normal, así como también, pues aquí tenemos que poner el rango total de esa tabla, Y4 a la AA. Entonces Y4 a la AA, aquí tenemos Y4 a la AA solamente los valores sin tomar en cuenta los encabezados, y concatenado con última fila de resultado 2, que aquí lo tenemos, última fila de resultado 2, que corresponde a la columna T. Entonces aquí me he equivocado, tenemos que poner la columna T. Entonces aquí simplemente tenemos última fila resultado, columna T. Aquí se encuentra correcto, es la columna T, pero última fila resultado 2, tenemos que hacer referencia a la columna dentro de la tabla que corresponde desde la Y a la AA. Entonces aquí vamos a poner AA, en lugar de T ponemos AA, y eso está correcto ahora sí. Entonces aquí tenemos la última fila que corresponde a los datos, ingresos y gastos, y aquí tenemos la última fila que corresponde a esta parte que corresponde a la columna T, es decir, los ingresos o gastos que según lo tengamos en esta celda. Entonces, una vez que ya tenemos eso, pues vamos a terminar con end with. Tenemos que aplicar ese ordenamiento. Aquí tenemos punto .apply, end with. Obviamente aquí realizamos la suma de ingresos y egresos. Entonces aquí tenemos otra serie de variables que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a agregar otra línea. Por ejemplo, lo que tenemos acá en la parte superior, vamos a pegarlo con control C. Aquí lo pegamos con control V. Y en caso de que, por ejemplo, if última fila de resultado 2, que hace referencia a todos los datos, es menor a 4 o 5, pues quiere decir que está vacío. Entonces si es menor a 4, exit sub. Si es menor a 5, aquí tenemos go to no filtrado. Y aquí en lugar de no filtrado vamos a poner no filtrado 1, y esto lo vamos a poner después donde dice mostrar los datos de un mes. Entonces aquí vamos a pegar con control V y ponemos 2 puntos. Entonces vamos a ver si funciona correctamente esta parte. Nos vamos a calendario, entonces aquí vamos a avanzar. Entonces está funcionando de manera adecuada. Aquí nos vamos hacia atrás, ingresos, y tenemos los gastos, ¿ok? Entonces regresamos con el F11. Entonces en caso de que, por ejemplo, no tengamos ningún dato, este hace referencia a todos los datos sin importar si es ingreso o gasto, pues queremos que se vaya a no filtrado. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún dato, entonces pues tampoco vamos o se va a cumplir esta condicional. En caso, bueno, aquí no filtrado se encuentra en la parte final. En caso de que, por ejemplo, si tengamos datos, pero no tenemos según el gasto o egreso, entonces aquí tenemos no filtrado 1. Entonces, como si tenemos ingresos acá en la parte superior, pues en caso de que no se encuentre ingresos o gastos, pues va a pasar a esta parte de los datos que sí tenemos. Entonces vamos a irnos a la parte final. Aquí tenemos seguidamente estas variables. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí, en caso de que sea menor a 5, última fila resultado 2, queremos que sea no filtrado 1. Entonces esto lo vamos a poner control C después de esta parte. Entonces aquí vamos a pegar con control V. Y en caso de que esta parte sea menor a 5,
pues nuevamente también lo vamos a dejar como no filtrado 1, que es en esta parte, y esto no lo vamos a aplicar porque pues no se encuentra o no tenemos más de un dato, datos suficientes para que se ordene. Entonces una vez que tenemos eso, pues vamos a irnos acá donde tenemos los ingresos y egresos, que eso están declarados como double. Ingresos as double y egresos as double, así como también total as double. Aquí tenemos una función que es sumar con condicional, en el cual hacemos referencia al rango SLS que le hemos asignado el nombre de tipo gasto. Y esto pues queremos solamente tomar como criterio que sean ingresos, y queremos sumar la columna que tiene como nombre suma gasto. Y aquí tenemos los egresos, en el cual hacemos lo mismo, pero en lugar de ingresos pues aquí tenemos los gastos. Entonces el resultado lo queremos mostrar ingresos en la celda B22. Vamos a irnos al calendario, B22 lo tenemos acá en la parte inferior, B22, y aquí los gastos lo tenemos en la celda B23. Entonces aquí tenemos los ingresos y los egresos respectivamente. Si ingresos es mayor a 0, and is numeric ingresos and egresos mayor a 0, and is numeric egresos, es decir, si ingresos es mayor a 0, es decir, si tenemos un valor, así como también si el valor que tenemos en los ingresos y egresos son numéricos, entonces pues queremos realizar una suma, y esto lo queremos almacenar dentro de la variable total. Si ingresos es mayor a egresos, entonces pues queremos hacer el balance, en el cual queremos que se muestre de un color verde en caso de que ingresos sea mayor a egresos. Quiere decir que tenemos un balance positivo. Entonces aquí tenemos que la forma balance, que si nos vamos acá, vamos a visualizar cuál es ese botón, esa forma. Lo tenemos acá en la parte derecha, balance. Vamos a dar doble clic y aquí tenemos como nombre esta forma, que es balance. Entonces, para crear la forma nos damos a insertar forma, simplemente seleccionamos alguna de estas formas y lo ponemos en esta parte, y como nombre simplemente aquí tenemos que poner balance. Entonces, en caso que sea un balance positivo, dentro de la hoja 1.shapes, el nombre balance, pues queremos darle un color RGB de color verde, que es 0, 172 y 8 el formato RGB. En caso contrario, pues queremos que sea de un color rojo. Vamos a ver si tenemos algún mes donde tengamos un balance negativo. Entonces aquí simplemente nos vamos a la parte de atrás. Entonces aquí tenemos que es la primera fecha. Entonces vamos hacia la parte de adelante a los siguientes meses. Aquí tenemos todo de color verde. Entonces seguimos avanzando. Y aquí tenemos de color rojo porque tenemos un balance negativo, es decir, menos 2.935 pesos es lo que estamos perdiendo, o lo que hemos perdido durante este mes, que es la diferencia de ingresos y los gastos. Entonces regresamos, aquí tenemos ya el color rojo, es decir, se cumplió esta línea. Y seguidamente terminamos end if, y aquí con otro end if. Entonces seguimos acá dentro de la macro. Ahora lo que vamos a hacer es filtrar los movimientos, ya sea de compra y de venta. Entonces aquí tenemos otra variable, última fila filtrado, as log. Entonces aquí tenemos los dos filtrados, en el cual aquí tenemos Y3 a la AA. Vamos a ver qué corresponde. BD, Y3, aquí lo tenemos, a la AA. Entonces seguimos aquí, tenemos también este otro criterio. Y los criterios se encuentran en esta parte, AC3, AC4. Entonces vamos a irnos acá hacia la parte derecha, AC3, AC4. Tenemos ingresos y gastos. Y aquí vamos a hacer esa pequeña modificación. No filtrado tiene que ser de esta forma. Y ahora sí seguimos acá en la parte inferior, y aquí tenemos los criterios. Pero aquí tenemos que eliminar esto, entonces aquí vamos a poner un apóstrofe. Entonces vamos a irnos acá, tenemos estos dos criterios, Y3 a la AA, que aquí lo que queremos es filtrar según sean ingresos o gastos, ¿ok? En tablas diferentes, por ejemplo, aquí tenemos los ingresos, bueno, aquí tenemos los gastos, y acá tenemos los ingresos, y aquí tenemos los gastos, ¿ok? Entonces vamos a irnos hacia la parte derecha, vamos a poner la fuente a F2, copy to rango a F2 y a G2, entonces esto lo tenemos acá hacia la parte derecha. A F2 aquí tenemos la cantidad, y a G2 este corresponde a los ingresos y este corresponde a los gastos. Entonces seguimos acá en la parte inferior, cambiar el color de la forma dependiendo de si el balance negativo o positivo. Entonces aquí tenemos seguidamente no filtrado, y aquí tenemos la macro que nos permite mostrar las formas dentro del calendario. Es decir, cada vez que nosotros avancemos de mes, entonces aquí simplemente avanzamos, pues automáticamente estas formas van cambiando, así como también se van acomodando el ingreso o egreso según el día. Aquí ponemos ingresos, aquí tenemos todos los ingresos, aquí ponemos gastos, aquí tenemos todos los gastos, ¿ok? Entonces de esta forma pues tenemos esta parte, que el responsable pues es for count 4, la última fila resultado 1. Última fila resultado 1 hace referencia si es ingreso o egreso, y aquí tenemos esta serie de variables, fecha 1, ID registro, ingreso y número de fila, que son necesarios para mostrarlo dentro de la forma, así como también asignarle un nombre en específico. Entonces seguidamente tenemos filas calendarios, que este hace referencia al número de filas, es decir, donde tenemos la fecha. Por ejemplo, aquí iniciamos desde la fila 7, y
hasta la fila. Aquí tenemos la última fila, la 42. Entonces aquí tenemos 7 a la 42 y queremos que vaya de 7 en 7 porque son 7 filas de diferencia desde este valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a esta otra fecha que corresponde a la siguiente semana. Y siguiente las columnas pues hace referencia desde la 11 a la 17, que aquí tenemos la primera columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero este corresponde a la columna 11. Para saber simplemente utilizamos la función columna y aquí tenemos que corresponde a la columna 11. Entonces tenemos el número de fila y el número de columna. Entonces simplemente tenemos que hacer una condicional en el que si hoja 1.c filas calendario, columnas calendario, punto value es igual a fecha 1, es decir, la fecha según el número de fila que estamos evaluando, que va desde la 4 a la última fila, resultado 1. Entonces quiere decir que hemos encontrado el día y queremos crear esa forma. Entonces aquí tenemos que la muestra, perdón, una forma que le hemos asignado el nombre de muestra, que lo tenemos acá en la parte izquierda. Aquí tenemos que tiene como nombre muestra, que eso es el molde de la forma que hemos creado para que este se duplique y se visualice en cada uno de estos días. Entonces muestra, queremos duplicarlo, pero con otro nombre, ¿cuál va a ser? CalItem 1. Es importante que le pongamos ese nombre porque acá en la parte inicial tenemos que CalItem 1, cualquier forma que contenga este nombre, pues va a ser eliminado. Entonces CalItem 1 concatenado con el número de fila, que es el identificador si queremos hacer alguna modificación o eliminar ese ingreso o egreso, ¿ok? Entonces dentro de esta parte pues aquí donde vamos a acomodar según el día que corresponda, por ejemplo aquí cada una de estas formas pues se encuentra ordenado según el día, ¿ok? Entonces tenemos .left, la propiedad .top, .textFrame2, es decir, el texto que queremos mostrar, que en este caso va a ser simplemente la cantidad. Y aquí tenemos una acción, es decir, la macro que le queremos asignar a esa forma, que va a ser seleccionar forma. Entonces aquí terminamos con endWidth, endIf, seguidamente next columnas calendario y next filas calendario, que esto pues por cada for pues tenemos que poner un next for count. Y aquí tenemos next count, vamos a buscarlo acá en la parte final, next count. For filas calendario, aquí tenemos next filas calendario, bueno, filas calendario que lo tenemos, y columnas calendario, pues aquí lo tenemos for next columnas calendario. Entonces una vez que se muestren las formas, pues queremos uniformarlo con un solo color. Por lo tanto aquí tenemos por cada forma calendario 1 dentro de la hoja 1.shapes, en caso que dentro tenga como nombre CalItem 1, que es el nombre que le hemos puesto aquí. Vamos a buscarlo acá en la parte superior, CalItem 1 concatenado con fila. Pues queremos cambiar su color, entonces aquí tenemos el color 230, 230, 230, que es el color gris que se muestra. Pero cada vez que seleccionemos uno, pues se muestra de un color azul. Es lo que hace la macro de seleccionar forma. Entonces si nos damos a la parte inferior, seleccionar forma, aquí tenemos nuevamente forma seleccionada, application.color, es decir, la forma que estamos seleccionando. Y en caso de que formascalendario.name contenga este nombre mayor a 0, entonces lo que queremos es cambiar su color, pero un color uniforme, que es 230, 230, 230, que es lo mismo que tenemos acá en la parte superior. Pero la forma que estamos seleccionando, entonces aquí ponemos .shapes, haciendo referencia a la hoja 1, es decir, la hoja de calendario, pues queremos llenar con otro color, con un formato RGB, en el cual sea el color azul, que el formato RGB es 66, 133 y 244. Entonces cada vez que demos clic en cualquiera de estas formas, automáticamente este cambia de color, así como también se muestran los datos. Vamos a ver en fila eliminada. Entonces si aquí seleccionamos cualquiera de estos, automáticamente este dato va cambiando. Entonces al F11 y aquí terminamos con endWidth. Y esto va a ser, y esto lo tenemos, por ejemplo, aquí tenemos fila registro. Vamos a reemplazar la forma que estamos seleccionando y queremos eliminar, por ejemplo, los primeros 9 caracteres. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y queremos quedarnos con lo que tenemos acá en la parte final, que es el número de fila del dato que queramos modificar, ¿ok? Entonces aquí tenemos que en la celda B17 donde queremos mostrar la fila de registro, entonces aquí tenemos la celda B17 y automáticamente esto es el valor que va cambiando dentro de esa celda. Entonces si nos vamos a la parte superior dentro donde se muestran las formas, aquí tenemos otra macro que es mostrar registros previos. Por cada registro que ingresemos, aquí vamos a buscarlo, pues queremos mostrarlo dentro de esa parte final, dentro del documento, con el propósito de que podamos modificar o eliminar cualquiera de estos registros. Por ejemplo, si aquí dentro del día vamos a poner ingresos, día 11, vamos a poner 11 de septiembre, entonces simplemente ponemos 11 septiembre, seleccionamos Enter
Aquí vamos a agrandar un poco. Del 2025, pues vamos a poner un registro. Entonces aquí tenemos 11 de septiembre. Vamos a ingresar. Vamos a poner, por ejemplo, 500 pesos. Ingreso. Automáticamente aquí tenemos los 500 pesos. Y aquí nos aparece 500 pesos. Pero en caso de que nos hayamos equivocado y aquí no sea esta fecha, entonces en lugar de ir a la fecha y eliminar o ir a la base de datos y eliminar directamente, lo que podemos hacer directamente es seleccionarlo en esta parte, dar clic en eliminar y ponemos que sí y automáticamente de esta forma se actualiza. Entonces regresamos y es lo que hace básicamente esta macro. Ahora, para eliminar un registro, según la forma que estamos seleccionando, entonces aquí tenemos with hoja 4, que es la base de datos. Aquí ponemos bd. Si hoja 1.rango b20 es igual a empty, entonces selecciona un registro que quiere eliminar, es el mensaje. Y aquí ponemos exit to pndif porque no tenemos ninguna fila o ningún registro que hayamos seleccionado. Por ejemplo, aquí no tenemos ningún registro seleccionado. Si ponemos eliminar, pues aquí nos está mostrando este mensaje que dice selecciona el registro que quiere eliminar. En caso que sí estemos seleccionando un registro, aquí ponemos eliminar, pues ahora sí nos está preguntando la confirmación, seguro que quiere eliminar el registro seleccionado. Si ponemos que no sucede nada. Pero si ponemos que sí, pues automáticamente este registro se actualiza, así como también los ingresos y egresos. Por ejemplo, aquí seleccionamos aquí tenemos los ingresos. Este corresponde al mes de septiembre, entonces aquí vamos a buscar septiembre, 148.683, ponemos eliminar, ponemos que sí, y ahora en septiembre tenemos 148.683, es decir, lo mismo, entonces aquí nos estamos equivocando en alguna parte. Y lo que hace falta en esta parte es que una vez que estamos eliminando, vamos a irnos a calendarios ingresos, vamos a ver calendarios ingresos, vamos a buscarlo, es esta macro, entonces se va a ejecutar todo esto. Y aquí tenemos la macro de mostrar registros previos, pero no se ejecuta esta macro. Entonces aquí vamos a copiarlo. Vamos a ver si sí se ejecuta cada vez que nosotros, por ejemplo, ingresemos. Por ejemplo, aquí tenemos agosto, septiembre, 148.683. Aquí vamos a poner que son 3,000 pesos. Ingresar. Entonces nos damos acá, septiembre, 133.976. Vamos a poner, por ejemplo, el día 23. Aquí ponemos 23. Si anteriormente tenemos septiembre 133.000, debería decir 136.000. Entonces ponemos ingreso, aquí tenemos 23 de septiembre y aquí ponemos 136.000. Pero en caso de que lo eliminemos, entonces aquí ponemos eliminar, ponemos que sí. Aquí seguimos teniendo 136.000. Entonces aquí tenemos la macro de ingresos y gastos por mes. Simplemente lo vamos a ejecutar. Nos vamos a esta parte que ahora sí tenemos 133.000. Cada vez que eliminemos cualquier registro, entonces aquí eliminar registro 1. Aquí vamos a pegarlo con control V. Entonces aquí simplemente ponemos call, control V y ingresos y gastos por mes. Entonces también aquí tenemos otra macro de eliminar registro. Entonces simplemente vamos a llamar call, pegamos con control V y listo. Ok, entonces si ingresamos nuevamente, ponemos ingresar 136.000, eliminamos el de 3.000. Entonces aquí simplemente vamos a eliminarlo, ponemos que sí, nos vamos a la parte inferior y aquí tenemos septiembre 133.000. Entonces está funcionando correctamente. De igual forma esto se va actualizando. Por ejemplo, ponemos eliminar esta parte, ponemos eliminar, ponemos que sí, y estos datos se actualizan, ¿ok? Entonces, vamos a irnos, aquí tenemos los ingresos, vamos a ver si también se actualiza esta parte. Si el día 8, aquí ponemos en lugar de 23, vamos a poner 8, vamos a poner un ingreso, por ejemplo, de 10.000, 1, 2, 3. Ponemos ingreso y eso se actualiza, vamos a ver si estos datos también se actualizan. Bueno, este corresponde a los gastos, entonces ya está correcta esta parte. Regresamos a Visual Basic con el DF11, entonces que tenemos eliminar registro, que tenemos mostrar registros previos, eliminar registro 1, ingresos y gastos por mes. Entonces todo esto ya lo hemos explicado y de esta forma tenemos esta herramienta que nos permite visualizar los ingresos y egresos en modo calendario. Recuerda que esta herramienta está para su descarga gratuita, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Si te gusta el contenido de este video no olvides compartir, dejar tu like, así como también déjame en los comentarios cualquier otra idea de cómo podemos mejorar esta herramienta o qué otro video quieren que haga que aplique este calendario, por ejemplo, para automatizar cualquier otra tarea.